Cristiana de la Paz, AC, presentan Principios de Verdad. Principios de Verdad. Principios de Verdad que transforman vidas con Edgar y Delphi Salazar. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Muy buenos días, hoy sábado 22 de marzo, un sábado extraordinario para poder decir grande y fuerte es nuestro Dios, digno de majestad, coronado con poder. Bueno, pues está usted escuchando Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman vida, y estamos transmitiendo completamente en vivo por el 790 de AM y de manera simultánea por el 97.5 de FM desde La Paz, Baja California Sur, para todo el mundo por medio de internet, y para La Paz, para casi todo el estado, inclusive nos escuchan en Sinaloa, Sonora, por esta estación de 790 de amplitud modulada y por el 97.5 de FM. Pues quiero agradecer a Dalia Higuera en los controles técnicos, gracias Dalia. Y bueno, Delfis, buenos días. Hola Edgar, buenos días. Y de verdad que cómo no decir grande es nuestro Dios. Mire, tenemos un clima, el día de hoy amaneció bien bonito, y basta con salir a lo mejor al jardín y ver las flores que Dios ha hecho, ver el frutero, la naranja que Dios hizo, la manzana, no sé, hay tantas cosas por darle por el cual darle la gloria a Dios, es decir, de verdad eres grande, Señor, solo tú puedes hacer estas cosas. Es más, vaya y mírese al espejo y dile, Señor, te luciste, grande eres, gracias por todo lo que me has dado, gracias por el cabello y el que ya se me cayó también, gracias porque en algún tiempo me sirvió. Dios es grande, espero que hoy tenga un buen día y qué bueno que nos esté acompañando. Y bueno, si usted se quiere poner en contacto con nosotros, hágalo por medio de Facebook, búsquenos como Principios de Verdad, no se olvide darme me gusta. Y muchos nos han dicho, es que yo no tengo Facebook. Bueno, seguro la nieta, el primo, la sobrina, la hija tiene Facebook. Métase ahí al Facebook también de ellos para que pueda accesar a nuestra página. También nos pueden mandar un correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail. Nos puede enviar mensajes de texto al 612-118-2330. Se me andaba yendo. Es que nunca escribes. Sí. 612-118-2330 y al mismo número envíanos un WhatsApp. Así es, literalmente estamos al alcance de su mano por mensaje de texto, 612-118-2330. Y bueno, en el mensaje de texto ponga su nombre, queremos conocerle. Igual si usted nos llama al 12-307-90 o al 12-8-98-96 o fuera de la ciudad de La Paz al 01800-022-0785, denos su nombre. Si usted quiere estar en el anonimato, ahí pónganos que no comentemos su nombre. Y bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Rogelio Cuevas. Fíjate, Jorge, que Rogelio nos escucha desde Ciudad Constitución, así que Dios te bendiga, Rogelio. Y bueno, pues déjeme decirle que no debemos de menospreciar
a Dios, no debemos de menospreciar a Dios, y cuando usted menosprecia a Dios, usted está rechazando de Dios. Entonces hoy tenemos un tema muy importante, y bueno, como todos los sábados, licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana de La Paz, AC o Casa de Restauración. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Edgar. Delfis, le mando un saludo a Rogelio, que nos escucha en Ciudad Constitución. Fíjate que te iba a preguntar, ahorita que mencionabas dónde nos escuchaban, te iba a preguntar si nos escuchaban en Ciudad Constitución. Y ¿sabes por qué? Porque pronto vamos a andar por allá. Gloria a Dios. Así que, Rogelio, pronto estaremos por allá, por tu tierra. Vamos a regresar. Estuvimos ahí un tiempo, 2 años y medio, sembrando la semilla. Gracias a Dios porque dio fruto por ahí. Pero vamos a retomar eso, Edgar. Sabes, Jorge, hasta brillitos se te ven los ojos. Amas esa tierra, amo qué esa bárbaro. tierra, exactamente, ¿no? Hay mucho gigante y así, eso a mí me gusta, ir a enfrentar a esos gigantes, para establecer el reino de Dios, que esa es nuestra labor, ese es nuestro llamado, y no de nosotros, sino de parte de Dios, porque ese es el corazón de Dios, el esparcir la buena semilla. Edgar, vamos a ver ahorita, sin embargo, cómo hay quienes, como tú lo dices, rechazan este anuncio, esta palabra, que es impresionante, la palabra de Dios. Es una semilla que tiene el potencial. Cada semilla que usted ve, que usted conoce, tiene el potencial de dar fruto según el género de cada semilla. La palabra de Dios también es una semilla, espiritualmente hablando, que tiene el potencial, Edgar, de, según su género, traer vida eterna, traer restauración, traer esperanza, traer salvación, traer sanidad, y entonces todo esto está contenida en la palabra de Dios. Todo este beneficio está contenido en la palabra misma de Dios, que es el Espíritu de Dios mismo habitando en nosotros. Imagínese usted cómo entra el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra vida, y empieza a transformar, empieza a cambiar y nos empieza a revelar la vida de Cristo en nosotros. Y eso es lo que nos da esperanza y expectativa de seguir sembrando esta semilla. Mira aquí en Lucas capítulo 14, versículo 15 en adelante, vamos a hablar de la parábola de la gran cena. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, o sea, con Jesús en la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y se está refiriendo a los que primeramente fueron llamados y que menospreciaron porque se excusaron de venir a este gran banquete. La palabra de Dios es la mejor comida, el mejor banquete que podamos probar, porque son palabras de vida eterna, son palabras de verdad, son palabras que nos traen luz, que nos traen revelación de lo eterno de Dios. Son palabras que nos posicionan en una voluntad perfecta y agradable, que es la de Dios. Nos colocan en el pensamiento de Dios, nos colocan en ese camino que es Cristo mismo. Así que hay quienes se excusan a la hora de oír y recibir la palabra de Dios. No todos la creen, muchos la oyen, pero a la hora de tomar la decisión, a la hora de que la palabra misma te está llevando a convertir tu corazón a Dios, ahí muchos dicen: momento, como dice esta parábola, unos que habían comprado un bien,
se excusaron, otros que habían estado comprando unos bueyes se excusaron, unos que estaban en matrimonio se excusaron, y así cada uno puede excusarse en la vida y menospreciar esta gran palabra, que este gran tesoro que es la palabra viva. Y como vemos que el padre de familia, el señor del que estaba invitando a este banquete, cómo se enojó y dijo, bueno, le dijo a sus siervos, vayan por la ciudad, vayan por las calles, vayan por las plazas y traigan acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras unos oyen la palabra de Dios y están habituados a oír la palabra de Dios y la menosprecian en sus corazones, otros ni la han oído, otros están realmente esperando por la palabra de Dios, otros están esperando estas buenas noticias porque no tienen otra esperanza, no tienen un lugar donde ir, no tienen a quién acudir, están esperando por el mensaje, por el anuncio del evangelio, y cuando lo escuchan lo creen en su corazón y perseveran en esta fe. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y bueno, Jorge, pues nos tenemos que ir a un corte comercial. ¿Tan rápido? Tan rápido ya, mano. Qué bárbaro, hombre. Pero usted que nos está escuchando, no le cambie, no menosprecie la palabra de Dios. Hoy es un tema muy importante. Estamos viendo en esta parábola personas que prefirieron estar ocupadas en otras cosas que atender la palabra, ¿verdad? Pues comuníquese con nosotros al 12-3-0790, al 12-8-98-96 y al 01800-022-0785, o mensaje de texto al 118-2330. Si quieres seguir descubriendo cómo transformar tu vida, no cambies de frecuencia tu radio. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Transmar de Cortés y Amistad Cristiana de La Paz AC. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos a Principios de Verdad Transformando Vidas. Nuestro teléfono en el estudio 12-307-90, o búscanos en Facebook, también en Messenger o correo electrónico principiosdeverdad@hotmail.com. Pues estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman vidas. Usted puede ponerse en contacto con nosotros al 12-307-90, al 12-8-98-96 y literalmente al alcance de su mano por WhatsApp o mensaje de texto al 612-118-2330. Y bueno, si usted acaba de prender su radio, hoy estamos hablando, acabamos de leer Lucas 14, el libro de Lucas, capítulo 14, versículo del 15 al 24, y estamos viendo, licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana de La Paz, estamos viendo cómo hay una fiesta, invitan a ciertas personas, y estas personas rechazan la invitación por diferentes motivos, unos porque andaban de fiesta, otros porque andaban en sus negocios, otros porque estaban más ocupados en ver sus propiedades, ¿verdad? Y finalmente son llamados a aquellos que están en las calles, a aquellos que están mendigando, a los cojos, a los desvalidos, y no solamente a los de la ciudad, sino a los que se encontraban fuera de la ciudad en los caminos, ¿no? Así es, sí, exactamente, porque ese es el corazón de Dios. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa
les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vemos cómo esta invitación, este gran banquete, no todos lo aceptan, no todos lo quieren, se apropian de él, no todos aceptan la invitación, hay mucha excusa, porque el evangelio tiene el potencial, tiene el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Y esto quiere y habla de cambio, esto habla de un abandonar, de un mudar, de una transformación en tu corazón, de un cambio de destino, ¿sí? El vivir en el pecado es vivir en un destino de muerte, en un destino de oscuridad, en un destino de donde haces finalmente tu voluntad, donde haces lo que tú quieres, y el camino del Señor es muy estrecho y la puerta es muy estrecha, porque en el camino de Dios el Señor nos va santificando con su palabra, y esto quiere decir que por esa puerta muy estrecha no cabe mi orgullo, no cabe mi vanidad, no cabe mi propia vida. Tengo yo que abandonar mi propio proyecto, abandonar mi propia vida, abandonar mis propios placeres, mis propias ideas y empezar a mudar en la voluntad de Dios. Esto es lo difícil para muchos, esto es el momento de la encrucijada, donde tienen que entregarse al Señor Jesucristo, y ahí es donde muchos solamente se quedan contemplando la cruz, pero no toman su lugar en la cruz. Hay quienes están viendo en la cruz, ¿verdad? Están dándole vueltas a la cruz, asimilan que hay que dejar tu vida, asimilan que la vida de Cristo cuesta, tomar la decisión implica precisamente abandonar tu vida para seguir en pos de Él. Y ahí es donde muchos, Edgar, simplemente contemplan la cruz y dicen, no, es que es muy difícil, y dan la vuelta y se van. Pero bienaventurado aquel que finalmente toma ese lugar y acepta la invitación. ¿Esto es algo así como morir a sí mismo? Morir a uno mismo, negarse a uno eso mismo. sería... Claro que sí. Tiene uno que negarse sus propias pasiones, sus propios deseos, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y la verdad es que nosotros debemos llegar al punto de decir, bueno, mi vida sin Cristo realmente no es la vida, no vale la pena realmente nuestras vidas sin Cristo. Por eso muchos prefirieron irse en pos de su heredad, en pos de sus bienes, de sus negocios, de sus placeres, y menospreciaron el llamado de Dios. Porque fíjate lo que dice Lucas ahí más adelante en el capítulo 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate cómo es la medida, cómo es el llamado, o sea, cómo el Señor en el Evangelio nos dice lo que va a implicarte el seguirlo. Va a implicar a Jesús, implicar seguirlo a Él, va en contra de toda la opinión de todo el mundo. O sea, es una locura seguir a Cristo, y más en estos tiempos donde hay mucha liberalidad, donde hay mucha inmoralidad, donde hay mucha idolatría. Seguir a Cristo te va a llevar a caminar contracorriente, y muchas veces no está dispuesto la gente a enfrentar ese caminar, porque se va a enfrentar al juicio de los demás, se va a enfrentar al que dirán. Mucha gente teme por la opinión de los demás. Mucha gente no sigue a Jesús porque le va a implicar ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi mamá, decir mis mi hijos? Papá? Exactamente. A eso se refiere el Señor cuando dice no aborrece, no a que los odie, ¿verdad? No. ¿O a qué se refiere ahí el Señor? A preferir vivir una vida sujeta al qué dirán de los demás. Tu fe tiene que ser pública, y es pública cuando uno decide por Jesús, y esto tu fe habla ante los demás, y te enfrentas a muchas cosas. O sea, no tener a otras personas antes que al Señor mismo. Exactamente. Okay. ¿No? De hecho, estaba yo checando eso de aborrecer. En el original, en el griego original, es el que ama más. Claro. Es decir, amar menos a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, que a Dios primero, pues, claro, sobre todas primero. las cosas. No un aborrecimiento de odio, de desprecio, No. ¿verdad? O sea, hacer primeramente su voluntad. Hacer la voluntad de uno mismo, porque dice Sí. incluso su propia vida, o sea, su propia vida. Uno a veces se quiere seguir, fíjate bien, quiere caminar con Dios, pero al mismo tiempo quieres hacer tu voluntad. Entonces, realmente el Evangelio es una invitación a perder tu vida,
Sí. Jorge, cuando dice el Señor, cargar su cruz, se refiere, bueno, hay mucho este dicho, sobre todo en la cultura mexicana, de que cargar tu cruz es si te casas con alguien que a lo mejor es un borracho, que a lo mejor te pega, que a lo mejor, o una mujer que es una mala mujer y dice, no, pues es que tienes que cargar tu cruz. ¿A eso se refiere el Señor Jesucristo? ¿O no, qué es lo que nos está hablando? Está hablando de que tus pecados, los claves, o sea, tu vida pecaminosa, de maldición, de oscuridad, de tinieblas, como Él llevó esa cruz, y esa cruz representa los pecados del mundo, tomas el lugar ahí, y fue clavado el Señor ahí. Él asumió el pecado, asumió la maldición, y tú y yo debemos seguir e imitar sus pisadas. Seguir a Cristo implica negar ya tu vieja forma de vida que correspondía a un gobierno de pecado, un gobierno de oscuridad, y ahora vas a negarte para seguir la santidad de Dios. Renunciar ahora sí que al pecado, seguir a Jesucristo, es como, pues sí, porque te cuesta, ¿verdad? Sí, cargar, ser como Jesús te cuesta. Sí, apartarte del pecado, apartarte de tu vieja de tu vieja vida llena de desorden, llena de vacío, ahora sí que ser independientes de Dios. Y por eso esta invitación, Edgar, muchas veces se escucha, pero no todos la toman, muchos se excusan como esta parábola. Pero fíjense bien cómo hay gente que sí la escucha, gente que sí se apropia de esta invitación. ¿Sabes por qué? Porque el pobre no tiene, y ahora sí que no tiene de dónde agarrarse. Cuando uno llega al punto de tener hambre, de tener esa necesidad de justicia, cuando uno ya probó y está buscando una respuesta y no la haya, llega Jesús y entonces no titubeamos y le entregamos. ¿Sabes por qué? Porque en nuestras vidas nos damos cuenta que simplemente no tienen un valor más que la muerte, y Cristo te da un valor nuevo, que es la vida eterna por su sangre. Yo estoy impactado con esto, Jorge. Prácticamente hasta ahorita yo he entendido que esto de que viene en la Biblia, que es palabra de Dios, en Lucas 14, del 15 al 26, es una exhortación a no menospreciar a Dios. ¿Es así? Exactamente. Yo estoy impactado, y muchas veces usted que nos escucha, menospreciamos a Dios porque tenemos en primer lugar otras cosas. Claro. Más cuando ya lo has escuchado, más cuando ya has creído en Él, como que no le tomas la importancia, lo menosprecias. O sea, ya voy los domingos, ya leo, ya sé, ¿qué me van a decir a mí? Claro. ¿No? Bueno, no le cambie, regresamos después de estos mensajes, y la pregunta al aire que usted puede contestarnos es: ¿usted menosprecia a Dios? La verdad es absoluta y no hay otro camino para una vida plena. Sigamos descubriendo juntos principios de verdad que transforman vidas después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Transmar de Cortés y Amistad Cristiana de La Paz AC. Pues estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman vidas. Hoy estamos hablando de una parte, pues toda la Biblia es exquisita, es palabra de Dios, es fabulosa, es extraordinaria. Y hoy estamos viendo una parábola, ¿verdad? Que es la parábola de... perdón, la Gran Cena. La parábola de la Gran Cena, que está en Lucas 14, del 15 hemos leído hasta el 26. Y esto es una exhortación de Dios para no menospreciar la palabra de Dios, para no menospreciar a Dios específicamente. Y bueno, finalmente a lo mejor usted que nos escucha en su vida de alguna manera ha menospreciado a Dios, ya sea porque te ocupas en tu trabajo, porque es más importante tu familia, claro, otras áreas, o a lo mejor porque ya tienes 20, 30, 40, 50 años escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, siguiendo tal vez alguna doctrina, y ya para ti es de lo más normal, claro, sin mayor importancia, ¿no? Tan fácil como dejar de orar, o tan fácil como ya no leo la Biblia porque ya me la sé. Entonces empezamos a habituar a un lugar religioso cómodo y una religión, sí, un hábito religioso, y empieza uno a menospreciar, ¿no? Así es, exactamente. Cuando la palabra nos revela
nos sigue revelando diario. Al Señor no alcanzas de conocerlo. Es tan maravilloso el Señor que no alcanza uno a conocerlo en su plenitud, sino que cada día Él va revelando a sus siervos su corazón. Fíjate lo que dice en Lucas capítulo 14, terminando con esta parábola, en el versículo 35, nos deja más claro este asunto del tomar la cruz y menospreciarse a sí mismo, su propia vida. Dice, así pues, dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, fíjate bien cómo hay gente que prefiere estar atada a un yugo de pecado a seguir a Cristo. Por ejemplo, hay gente que escucha la palabra, pero está atada a un pecado de las adicciones, pecado del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, pecado de cualquier tipo, y escuchan la palabra, la reciben, la oyen, pero no la han apropiado para sí, no están dispuestos a abandonar sus pecados y realmente convertirse a Dios. Por eso en el corazón, en el fondo, muchos se excusan, muchos en ese momento dicen, no, yo nada más soy oyente, ¿verdad? Y bueno, hay una diferencia entre ser oyente y ser discípulo, porque un discípulo finalmente es el que abandona todo lo que posee, toda su esperanza ahora está en Dios. El discípulo lo abandona todo en su corazón, poniendo su mira en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y llega a ser un siervo de Dios. Un discípulo es el que va caminando con Jesús y se disciplina en conocer a su Dios y se esfuerza y actúa en base a la palabra de Dios. Ese es un discípulo y se va disciplinando en el amor de Dios, ahora sí que el Señor va disciplinando, va enseñando a sus siervos y finalmente el Señor está buscando, Edgar, esa fe. Por eso dice a sus siervos, aquellos que no aceptaron la invitación, bueno, vayan por la ciudad, vayan por las plazas, por las calles y traigan acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, porque hay mucho lugar en mi casa. Entonces, Dios tiene el deseo de que tú y yo habitemos en su casa, en su morada. ¿Dónde es la casa de Dios? La iglesia, donde 2 o 3 o más se reúnen en su nombre. Ahí está el Señor enseñándonos, revelando, pero es muy importante que entendamos que el Señor ha instituido su iglesia, el cuerpo de Cristo, para que vivamos en familia, para que ahí, Delfis, la iglesia es un lugar de bendición, es un lugar de enseñanza, es un lugar donde Jesús mismo está gobernando. Él es el pastor realmente de su iglesia, no todo el que diga soy iglesia es iglesia. Hay trigo, hay cizaña y crecen juntos, se parecen, pero no es lo mismo. Hay que discernir lo que es la iglesia, espiritualmente hablando, y no porque muchos tienen el concepto incluso que la iglesia son las 4 paredes. No, voy a la iglesia y se están refiriendo al edificio. Pero realmente la iglesia es un edificio conformado por creyentes, por piedras vivas, por aquellos a quienes se les ha revelado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos reunimos para ser edificados en el conocimiento de Dios, en esta gran fe. Por eso el Señor, mientras Él venga, confió a sus discípulos el hacer precisamente esta familia. La iglesia es una familia, es una casa. Así lo ve Dios, como una casa, un lugar espiritual donde va a prosperar su palabra. ¿En quiénes? En los que la escuchen y la retengan en su corazón. Dios hace prosperar. Es una cosa maravillosa el tener un lugar donde acudir, donde congregarse, con este entendimiento, y no nada más verlo en lo natural, como, bueno, pues vamos a la iglesia, ¿no? Como un domingo más, no, sino que tener esta identidad, Edgar, Delfis, de ser piedras vivas y juntarnos y reunirnos en torno a Cristo. Y también es un mandato, ¿no?, de Dios, Claro. no dejarnos de congregar. Así es, porque Él no desampara a la viuda al huérfano, Él hace habitar en familia a los desamparados, y se está refiriendo a que les ha provisto un lugar. Yo quiero decirle a todos los cojos, los ciegos, a todos los pobres, a todos los que están necesitando el evangelio, escucharlo, que nuestra misión es ir por ellos y llevarlos precisamente, introducirlos. Aquí dice, fíjate en esta parábola, fórzalos a entrar
cómo Dios tiene ahora sí que la encomienda de que debemos ir por ellos y debemos forzarlos, ¿no? Agarrarles el brazo y torcerles, ¿no es cierto? Eso no. Bonito de coche. No, pero sí hacer un esfuerzo, invirtiendo incluso. Por eso a veces dice, ay, el hermanito cómo me está muele. Sí, Pues ¿no? lo que pasa es que tiene un mandato de Dios de Claro, hacerte entrar. Exactamente. Ojo. Al redil. Al redil, ojo. Dios no está pidiendo que los introduzcamos a una religión. Sí. Dios nos está pidiendo que introduzcamos a la gente que necesita precisamente conocer al Señor, que los introduzcamos al conocimiento del Dios vivo. Esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay dogmas muy humanos, hay lugares donde tienen sus estatutos, sus dogmas. Aparte de la Biblia tienen un chorro de mandatos, ¿Qué dijo el profeta fulanito de tal, lo que dijo el... Ahora sí que a la sana doctrina, Jorge. La pervierten, sí. Imponen cargas que ellos mismos no pueden llevar, en fin. Esta parte, y a lo que tú comentas que dice, fórzalos a entrar, no es que la gente tenga que entrar a una iglesia de 4 paredes. O a una religión. O a una religión a fuerzas y ya estar ahí y ya cumplieron, ¿no? Uh-huh. O sea, es más bien como tú decías, estas piedras vivas, ¿no? Así es. El conocer a Jesús para que les sea revelado. Arraigarlos, ¿no?, en la roca que es Cristo el Señor. Arraigarlos en la fe, cimentarlos en la fe. Porque finalmente el fin de la fe, Edgar Delfis, es la salvación. O sea, hay gente que está buscando precisamente como estos hombres casarse, tener una buena heredad, tener unos buenos negocios. Pero el fin de la fe, y a lo cual el Señor está llamando, este gran banquete, es la eternidad, es la salvación de tu alma. Ese es el propósito del Evangelio. El espíritu de la profecía es Cristo que nos reconcilia con Dios. Entonces, realmente la invitación es a que te salves de la ira venidera, a que te salves del juicio de Dios, que es justo y que no va a quedar ninguno de nosotros que no enfrente el justo juicio de Dios. Para vida eterna, quienes hayamos recibido esta gran noticia y la hayamos creído en nuestro corazón y perseguido o perseverando en ella, y muerte eterna, que es una separación donde no hay esperanza, donde no hay Dios, donde no hay simplemente más que un tormento, un crujir de dientes. Es lo que está destinado a los que rechazan, porque solamente buscan lo temporal, pero no miran lo eterno. Así que, pues esta es una invitación, y te tengo buenas noticias. Dios está buscando la fe. O sea, la fe, Dios la está buscando cuando Él dice que vendrán los tiempos difíciles, donde se acerca la venida del Hijo de Dios, terremotos, todo este tipo de señales que muchos ya están sí, no sé, con miedo, con miedo. La profecía fulanita de tal se está y fijándose cumpliendo en estas señales, ¿verdad? Así pero es. La señal más importante es lo que el Señor dice al último, dice, y entonces cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. O sea, lo que sigue buscando el Señor es la fe, porque por medio de la fe en Cristo, en el Evangelio, el poder de Dios opera y transforma. Por ejemplo, hay vidas que están lisiadas, y no físicamente, sino en sus corazones. Hay ciegos, no físicamente, sino donde no pueden ver la gloria de Dios. Hay sordos, hay gente que tiene hambre, dice, de justicia, pobres en su espíritu, y hay que compartirles el Evangelio, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder para transformar sus vidas. Aquellos que están atados, el Señor vino a libertar a los cautivos. Por eso estamos aquí nosotros, porque hemos sido libertados por el Señor, para testificar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no para buscar otras cosas. Dios busca tu alma, Dios está como por medio de nosotros rogando, ¿verdad? Reconcíliate con Él. Ese es el mensaje del Evangelio, reconciliados con Dios. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor y sigan la fe. Contra viento y marea. O sea que el mensaje no es el Evangelio es poder de Dios para tener mi casa, mi carro. No, es que es mucho mayor. O sea, eso es una añadidura. Realmente el Señor te bendice como Él quiera. Aún, te digo, aún a los perversos. Dios no tiene empacho en bendecir. Pero el fin de la fe es que tú te salves. Fíjate que me llama la atención esta parte de Lucas 14:23, donde Dios les ordena, o el Señor dice, fuérzalos a entrar. ¿Cómo a los primero que invitó, que lo rechazaron, no dijo, ahora vas y los traes a fuerzas, ¿no? Así es. Yo creo que a veces también está ese lado, del que ya ha escuchado, del que ya conoce de alguna manera de Dios,
pero Dios no va a insistir en ellos porque ellos ya conocen. Ya conocen. Si ellos deciden dejar a Dios en segundo lugar, claro, pues ahora sí que es el rechazo que pudieran ellos dar, ¿no? Claro. Y está el otro lado de los necesitados, ¿no? Claro. El cojo, el manco, el que necesita de médico, el que necesita ese mensaje de salvación, de esperanza, de amor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues usted está escuchando Principios de Verdad, no le cambio. Hoy estamos hablando de algo extraordinario que es una exhortación directamente de Dios a que no menospreciemos a Dios mismo. Y bueno, el señor, fíjate Jorge, el señor Ventura Sánchez nos manda saludar, dice que felicidades por el programa, un saludo al licenciado Jorge Pasalagua, a Delfis y a Edgar. Bueno, pues muchas gracias señor Ventura, Dios le bendiga. Y pues nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, no le cambie, comuníquese con nosotros al 12-307-90, regresamos después de estos mensajes. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Transmar de Cortés y Amistad Cristiana de La Paz AC. Envíe mensajes de texto al 612-118-2330. Regresamos a Principios de Verdad transformando vidas. Nuestro teléfono en el estudio 12-307-90 o búscanos en Facebook, también en Messenger o correo electrónico principiosdeverdad@hotmail.com. Pues estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman vidas. Hoy estamos hablando de una exhortación directa de Dios que usted la puede encontrar en el Evangelio de Lucas. Es una exhortación directa en cuanto a no menospreciar a Dios. Y nos habla de un momento en que se hizo una invitación a un banquete. Y yo creo que ese banquete, licenciado Jorge Pasalagua, ese banquete es como la invitación a acercarte a Cristo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, ese banquete, supongo, representa, mira, aquí está Cristo, aquí está el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? No lo menosprecies. Sí, realmente, y es el todo del hombre, o sea, el que tiene a Cristo tiene todo, o sea, nos falta fe para creerlo, nos falta fe para abrazar este pacto de gracia por la sangre del Cordero que Dios ha manifestado, ha revelado. Y fíjate lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 44 y 45, y muchos usan estas dos parábolas de una manera, pero quiero enfocarlas en el sentido de cómo Dios está buscando fe en la tierra. Fíjate lo que dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate bien cómo dice que un hombre encuentra en un campo un tesoro escondido. Así está escondida la fe, hay que buscarla. Nosotros como siervos de Dios debemos buscar y tener la expectativa de que cada alma, cada persona representa una posibilidad, es un campo donde tú puedes hallar un tesoro escondido. El Señor tiene esa mira, esa expectativa. Cada persona representa la posibilidad de encontrar, de parte de Dios, encontrar fe. Y ese es el tesoro escondido. O sea, cuando Dios encuentra fe en el corazón de alguien, Delfis, ahí se conecta, ahí entra el reino de Dios, la eternidad, la salvación, la bendición de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo veo aquí el corazón de Dios, Edgar, cómo está dispuesto el Señor a, como dice aquí, vender todo y lo compra. Así Dios compró el alma de las personas por medio de su sangre. Él dejó su gloria, ahora sí que abandonó su gloria, se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos un mensaje de salvación, para reconciliarnos con Él mismo por medio de su gracia.
Y cuando él encuentra fe, entonces este evangelio produce esta salvación, te traslada de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz admirable del reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Y esto es impresionante, o sea, no todos tienen la fe. Hay mucho campo, pero no encuentras un tesoro en muchos de ellos. O sea, es un tesoro escondido. Por eso hay que buscar, hay que insistir, no hay que desanimarnos en compartir la palabra, porque aunque muchos la menosprecian, los muchos la menosprecian y se excusan de ella, los pocos son escogidos. Cuando uno encuentra un campo, una vida y prende el evangelio, esa es la satisfacción de quienes estamos sembrando la palabra, el poder cosechar la fe, cosechar y ver en otros también la vida de Cristo. Esa es nuestra recompensa. Este es el negocio de Dios, y no estoy hablando de un negocio monetario, estoy hablando de las almas. Cuando a alguien le brota, le amanece, Edgar, la salvación, es un contentamiento que tiene Dios de alguien que se arrepiente, un pecador que abandona su vieja vida y sigue en pos de Cristo. Sí, la verdad de las cosas es que yo creo que la mejor decisión que un hombre, un humano, hombre o mujer puede tomar es realmente reconocer y arrepentirse, reconocer sus pecados, arrepentirse y ir a este banquete, ¿no? Claro, exactamente. Y nosotros buscar, así como esos siervos buscaron, déjame decirlo así, estamos buscando bajo las piedras. Jesús le dijo a su pueblo Israel: si ustedes no me alaban, aún de estas piedras yo levantaré un pueblo. Y es lo mismo que Dios nos dice ahora, porque hay mucha gente habituada a oír la palabra, sobre todo la gente que ya se adaptó a estar solamente sentada y oyendo, pero realmente Delfis no escuchan la palabra porque no da fruto en sus vidas. Y es una tristeza, porque lo que Dios espera es que la palabra se crea, se reciba y produzca mucho fruto. Y es lo que Dios está esperando, y lamentablemente Dios está paseando por las congregaciones, Dios está paseando por la ciudad y está buscando fe. Es lo que Dios está buscando. La pregunta es, ¿la hallará? Yo creo que sí. Yo creo y tenemos expectativa, Edgar, de que en esta ciudad y donde quiera que nos estén escuchando y donde quiera que el evangelio se está predicando, Dios lo está mandando porque hay la posibilidad de encontrar. Somos buscadores de estos tesoros, somos buscadores. Fíjate lo que dice el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que representamos para Dios, aquellos que tenemos la fe en Él, una perla, un gran tesoro escondido. Nuestras vidas viles, menospreciadas, como nosotros nos hemos considerado ser, vapuleadas por el pecado, aquellos que te dicen tu vida no vale nada, quiero decirte que hay una perla adentro, hay un tesoro escondido adentro de ti, que es esa fe que te va a conectar con el cielo, que te va a conectar con Dios mismo. Y el Señor tiene esa expectativa, tiene esa... a mí el Señor me impacta porque me abraza con esta misma expectativa, como el sembrador que sale a sembrar. Está esperando una cosecha y Dios está esperando quien le crea. Dios está esperando, la semilla se esparce, pero no todos la reciben, pero aquel que la recibe es como una perla, como un gran tesoro. Y yo quiero orar esta mañana. Padre, gracias porque tú sigues insistiendo, sigues buscando entre toda la multitud quien te crea y quien crea en tu palabra, Señor, que traiga esperanza, salvación, restauración, sanidad. Padre Santo, que encuentres esa perla, que encuentres ese tesoro escondido. Señor, gracias porque tu misericordia es nueva cada día y tú nos animas y nos levantas e insistes en nosotros, Señor. Y yo bendigo aquellos lugares donde tu palabra en este momento está penetrando en los corazones y estás hallando fe, Señor, estás hallando en estas vidas esa perla, ese tesoro para transformarlos, para hacerlos, Señor, salvos, para que entren a tu casa y puedan saciarse de este gran banquete que es tu misma presencia, que es tu misma persona, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y si usted, mujer,
que deseas conocer a Jesucristo, si hoy Dios te ha hablado y sabes en tu corazón que deseas buscarle, que lo necesitas, o usted, varón, que está luchando tal vez, pero sabe que necesita de Dios, sabe que la carga es muy pesada, acérquese a Jesucristo. Nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirle. Puede contactarnos al 612-118-2330, 612-118-2330 durante toda la semana, y también lo puede hacer un correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail. Así es, y bueno, si usted quiere seguir escuchando este tipo de conferencias totalmente familiares, no nada más lo puede hacer el próximo sábado aquí en Principios de Verdad, sino que el día de mañana domingo 10:30 de la mañana, en Amistad Cristiana de La Paz, Casa de Restauración, la cual está ubicada en el libramiento Daniel Roldán, 200 metros al acceso del fraccionamiento Las Américas, y el viernes a las 8 de la noche. Amistad Cristiana, Casa de Restauración. Y es Casa de Restauración porque Dios nos restaura, no porque a mi esposa le preguntaron que si era adicta a las drogas, porque ahí era un lugar de restauración. No, es Dios restaura tu corazón, es para todos los que quieren buscar. Para los cojos, para los ciegos, para los mancos, para los pobres. Para esas piedras, para esas que necesitan perlas, vida. Exactamente. No, perlas y piedras. Y piedras, ¿no? Y tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Bueno, rápidamente, Lupita de Lo Más Altas nos manda felicitar por el programa. Benito Moreno y Cintia también, que le gusta mucho el programa, y mandamos un saludo a la mamá de Cintia, la señora Ramona Estrada. Bueno, licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana. Edgar, dejen de excusarse y vengan al gran banquete con Jesús. Yo ya dejé de excusarme. No, digo, hago una invitación. Hago una invitación, Edgar. Y saludos a Rogelio en Sea Constitución. Amamos esa tierra y el Señor nos conceda estar allá. La sonrisota. Qué bueno, gloria a Dios. Delfis. Pues muchísimas gracias, pero no me quiero ir sin antes felicitar a Martita Vives y a su esposo Beto, que cumplen 35 años de casados el 26 Felicidades de y ahora sí que son un testimonio vivo de la gracia de Dios en sus vidas. Y también, bueno, Beto Guzmán, que es el esposo de Martita Vives, cumple 25 años, cumple el 25 de este cumpleaños, no digo cuántos. Ok, así que ya hay pastel seguro. Dios te bendiga. Que nos avisen la hora, ¿no? Claro, hora y lugar. Bueno, pues gracias, Delfis. Dalia Higuera en los controles técnicos. Gracias, Dalia. Usted que nos escucha, lo invito a escuchar a Joel Trujillo González de lunes a viernes. Si usted quiere estar bien informado, escucha Fórmulas Noticias de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de lunes a viernes, y a las 2:30 de la tarde. Y si quiere saber qué dicen ellas, con Carla Zavala y María Elena Calderón, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y bueno, Principios de Verdad puede escucharnos el próximo sábado a las 10 de la mañana, seguirnos por Facebook como Principios de Verdad, escribirnos a principiosdeverdad@hotmail.com, enviar mensajes de texto o llamarnos durante toda la semana al 612-118-2330. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en Radio Fórmula La Paz. Mi nombre es Edgar Salazar, Dios les bendiga. Esta fue una emisión más de Principios de Verdad, transformando vidas. Agradecemos a Automotriz Volkswagen, Transmar de Cortés y Amistad Cristiana de La Paz AC por hacer posible esta transmisión. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 790 de AM.